Vamos a hacer algo especial. En esta noche vamos a tocar un tema titulado el desarrollo de la vida cristiana. Amén. Vamos a estar hablando un poco del crecimiento espiritual. Es una de las doctrinas esenciales de la vida cristiana. Un creyente que no se preocupa por crecer, por ser alguien distinto a lo que fue ayer, sino hoy crecer a la imagen y a la medida de Cristo, es un cristiano que está estancado, quizás que no tiene un propósito en su vida. Y Dios no llama a personas a que se estanquen en sus pecados o que vuelvan a sus caminos anteriores, sino llama a personas para que se desarrollen, para que crezcan, para que maduren en la fe. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Así que me gustaría hacer una oración por usted. Incline su rostro por un momento si desea hacerlo y déjeme orar por usted. Señor Jesús, hoy oro en tu nombre y pido al Padre Celestial que sea, Señor, llenando cada necesidad, cada corazón en esta noche, Señor. Moldea nuestro corazón para ser personas que crezcamos en la fe. Tu palabra dice: el que esté bien mire que no caiga, Señor, y necesitamos afirmarnos, necesitamos echar raíces, necesitamos crecer y desarrollar ese fruto para el cual tú enviaste tu palabra, Señor. Si no nos has llevado a tu presencia, Señor, sabemos que hay planes tuyos con nosotros en esta tierra, en este lugar. Pero, Señor, hoy te pido en esta noche que a través de este mensaje tú coloques la necesidad en muchos de nuestros hermanos, Señor, de profundizar más, de crecer más, de anhelar más, Señor, tu palabra, de desear más esa imagen que tú nos dejaste cuando viniste a la tierra, Señor. Un Cristo que era obediente al Padre, un Cristo que pudo perdonar, que pudo vivir una vida llena de persecuciones y tribulaciones, pero que fue victorioso. Ayúdanos, Señor, en esta noche, que esta tu palabra produzca a nosotros un deseo muy fuerte de seguir en tu camino, de seguir por el camino de la puerta angosta, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Bueno, quiero que abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 11. Y a lo que vinimos, vamos a mirar la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del desarrollo de la vida cristiana? ¿Se convierte una persona a Cristo para quedarse así nada más? El milagro realmente es que ahora cree que Jesús está en su corazón. ¿Ese es el milagro o hay algo más allá de una oración? ¿Hay algo más allá de, por así decirlo, una convicción de que Cristo está en su corazón? Claro que sí. Dios desea que cada uno de nosotros vayamos madurando a un estado cada día más especial. 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como ¿qué? Yo creo que usted me ayude a leerlo. 1, 2 y 3. Hay una versión actual del mismo pasaje que acabas de leer y dice: alguna vez fui niño, mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. La Biblia nos habla del crecimiento y la manera más sencilla de comprender esto es a través de este ejemplo. El ejemplo de que así como una persona no se queda en un proceso físico estático, sino que va evolucionando, va cambiando, sus costumbres van cambiando, de la misma manera los creyentes van madurando y desarrollando su fe. En esta manera el Señor quiere revelar y hacernos entender que Él desea que sus hijos crezcan. Podríamos asumir en este momento que hay muchos que todavía siguen en pañales espirituales. Hay algunos que se acostumbraron a simplemente recibir alimento blando o a quedar en un estado donde todavía hay que esperar que nos ayuden o esperar que nos, decía mi nona, que lo cuchicheen o que lo animen. Pero este estado es para un estado inicial. Dios no quiere que te quedes ahí, que mejor dicho, tú avanzas en la fe es porque otros te están llevando, otros te están arrullando. Ese no es el estado que Dios quiere para sus hijos. Todo lo contrario, llega a un punto donde Dios desea que maduremos de tal forma de que vamos a ser capaces de llevar inclusive cosas y responsabilidades que antes no teníamos.
¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Yo recuerdo cuando niño, 8 años, 7 años, yo le decía a mi mamá: mamá, ya quiero cumplir 18 porque ya quiero trabajar. Cuando tú observas a una persona que se empieza a involucrar con la vida cristiana, esa persona quiere ya que Dios haga cosas grandes a través de él. Pero así como un niño tiene que esperar un estado de madurez y de fortaleza para poder desarrollar ciertas tareas, así los cristianos también deben preocuparse por su crecimiento. Si al niño no se le diera un suplemento vitamínico, si no se le alimentase bien, llegaría a su edad adulta y no serviría para mucho. Lo mismo sucede con los creyentes en la fe. Estamos viendo creyentes que con el pasar de los años demuestran una desnutrición y demuestran una mentalidad de niños. Niños en la fe. Por eso en esta noche quiero hablarle acerca de la idea del crecimiento. El crecimiento que Dios quiere para nosotros. Creo que tengo una imagen ahí, está un poco borrosa, pero yo voy a leerle. Tenemos esa imagen por ahí. Voy a empezar diciéndole que el crecimiento es obedecer a Dios. Entre más pasa el tiempo y te vuelves más obediente a lo que Dios desea de tu vida, empiezas a crecer y a madurar. El crecimiento en términos espirituales es una vida cada vez más fiel a Dios. ¿Recuerdas cuando iniciaste tu vida cristiana? Te costaba quizás dejar la mentira, te costaba quizás dejar muchas cosas. Algunos de ustedes luchaban contra ciertos hábitos que por años practicaron. Pero cuando llega Cristo a tu corazón, empieza a pasar el tiempo y usted empieza a alejarse de lo malo. Aquello que antes te complacía tanto, ahora empiezas a desecharlo de una manera natural. Y esto tiene que ver con que usted está desarrollándose, creciendo. Un ejemplo de esto lo vemos en el mismo apóstol Pedro. Él era un apóstol o un discípulo que inició con muchos problemas en su carácter, en su forma de ser. Aún pudo negar a Jesús 3 veces, pero tú no encuentras en la Biblia que Pedro siguió negándolo o que Pedro siguió cometiendo los mismos errores. Todo lo contrario, ellos se arrepentían y ¿qué? Maduraban o volvían a cometer los mismos errores. Se fortalecían en la fe y llegó a ser así entonces Pedro uno de los apóstoles más fuertes que encuentras en el Nuevo Testamento. Después de ser una persona falta de fe, lo vimos cuando Jesús caminaba sobre las aguas y le llamó. Después de ser una persona que aún su modo de hablar era utilizado por Satanás cuando le dijo a Jesús: hey, yo no quisiera que fueras a la cruz. Vemos a los discípulos o a los apóstoles en alguna etapa de sus vidas muy fluctuantes, muy niños en su fe, pero ellos no se quedaron en esa etapa. Todo lo contrario, siguieron creciendo y desarrollándose. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Espero que no sea una idea muy confusa. Ahora, si el crecimiento es obediencia a Dios, esto significa que cada día nos vamos a parecer a Cristo. Vamos a imitar a Cristo en su modo de vida. Dígale al que está a su lado: tú eres un cristiano. Y la única manera, escúcheme bien, de que usted pueda sentirse seguro de que es cristiano es porque se parece a Cristo. Las niñas afuera en el mundo quieren ser como sus ídolos. La gente afuera en el mundo quiere parecerse a sus ídolos. Quiere parecerse a los artistas famosos, quieren parecerse a las personas. Y hay algunos que hacen hasta cambios ¿qué? Físicos para parecerse. La gente hoy imita y sigue una cantidad de cosas. Pero la idea del crecimiento espiritual es que cada día no solo pareces, sino que te conviertes en un verdadero seguidor de Cristo. Una persona que imita a Jesús en su comportamiento, en su forma de actuar, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en todo. Nos volvemos una copia exacta de Jesús. Por eso decía Pablo: llego a un punto donde ya no vivo yo más, ahora es que la imagen de Cristo en mí. Llega un punto donde Andrés tiene que morir a sus placeres y deseos naturales para empezar a vivir para el deseo de Dios. Y esto no es sencillo, pero eso se llama madurez, no cualquiera lo hace. Afuera en el mundo la gente no tendría problema en decir Jesús existe, pero no se trata de creer de esta manera, de que Dios existe en algún lado y que actúa de cierta forma. El creer en Jesús es seguir a Jesús, es parecernos a Cristo. La verdadera fe en Cristo Jesús nos hace ser obedientes a Él.
Juan 14:15 dice la palabra: ustedes serán mis discípulos si hacen lo que yo les pido. Entonces, la idea del crecimiento espiritual es algo maravilloso. Y quiero estudiarla en 4 etapas o en 4 divisiones. Podrías ver el crecimiento espiritual en muchas áreas de tu vida, pero hoy por motivo de tiempo vamos a estudiar 4 de ellas. La primera es el crecimiento en nuestra comunión con Dios. Yo recuerdo cuando iniciaba mis primeros pasos en la vida cristiana, para mí no era fácil orar. De hecho, el momento de orar para mí era una batalla en la mente, porque era el momento donde yo creía que Dios no existía. Cuando yo me arrodillaba a orar, yo pensaba que Dios no me oía. E inclusive no sabía ni qué decirle a Dios, porque no lo conocía ni entendía lo que Él quería de mí. Pero las cosas no se quedaron en ese estado. Paso a paso el Espíritu Santo empezó a guiarme, y a medida que me congregaba, a medida que escuchaba de la palabra, fui recibiendo esos nutrientes espirituales, esa palabra de vida. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me sucedió casi todo el tiempo y me sigue sucediendo. Como que vienes, escuchas la palabra y te sientes un poco lleno, pero al siguiente día tienes tanta hambre de más palabra. ¿A alguien le ha sucedido eso? Bueno, eso me sucedía a mí. Yo no estoy diciendo que esto le sucede a todos los cristianos, no. El hambre por Dios no se despierta en cualquiera. Lo que le estoy diciendo es que somos como niños que necesitamos más y más y más. Por favor, levánteme la mano a aquellas damas que han tenido la oportunidad, ese privilegio de ser mamás. Levánteme su mano. ¿Han visto ese momento donde sus hijos y sus hijas están como muy hambrientos? Mi mamá dice que yo era tan hambriento que a veces hasta le hacía daño en su seno cuando iba a tomar leche. Dios quiere ver hijos apasionados, deseosos de llenarse de su presencia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así que debe haber un crecimiento en el área, en nuestra comunión con Dios. La manera en que hoy oras no puede ser la misma de hace unos años. La manera en que hoy ves a Dios no puede ser la misma que cuando empezaste. La manera en que hoy lees la Biblia y ves la Biblia no puede ser la misma que cuando empezaste. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, para mí era un libro de historia o de lecciones antiguas que hablaban de un mito histórico que era Jesús. Pero a medida que fue pasando el tiempo, hoy la Biblia se ha convertido en el propósito y la esencia de mi fe. Hay gente que me ha dicho: ¿cómo puedes creer todo lo que dice la Biblia? Yo le digo: yo creo porque esas creencias, esa fe que está escrita en la palabra, ha hecho de mí la persona que soy hoy. Nuestra comunión con Dios tiene que cambiar, y eso es a medida de crecimiento. Yo sé que no es fácil para muchos orar, no es fácil para muchos estudiar la palabra, pero lo que estoy diciendo es: preocúpese por crecer en esta área. Si usted es de los cristianos que ya se conformó de leer la Biblia por ahí cada vez que se acuerda, si usted es de las personas que se acostumbró a venir a la iglesia y ver la iglesia como, no sé, como un teatro, como cualquier otro lugar, voy a cine cada vez que me acuerdo, hace falta madurar más en su vida cristiana. Nuestra comunión con Dios, pero también debe haber un crecimiento en nuestro ministerio o servicio en la iglesia. Dios está llamando a personas no para que simplemente se engorden ahí, que sean personas egoístas porque no son capaces ni siquiera de compartir a otros de Jesús, sino quiere que nuestra vida se entregue al servicio de la obra. Cuando yo inicié mi vida cristiana, jamás me imaginaba que Él me iba a utilizar unos años más tarde predicando la palabra. Y lo mismo quiero que entiendan esta noche. Dios quiere que tu vida en muy poco tiempo empiece a ser una vida productiva en servicio a los demás. ¿Alguno de ustedes ha tenido sueños o se ha visto predicando la palabra? ¿Alguno de ustedes se ha visto ayudando a huérfanos, a pobres? ¿Alguien de aquí se ha visto de esa manera? Entonces estás pensando en crecer en tu ministerio. También hay otro crecimiento: crecer en nuestra comunión con los demás, nuestro trato con los demás. Nuestra personalidad empieza a ser moldeada por el carácter de Cristo. Si antes eras una persona que fácilmente te llenabas de ira, ahora el Espíritu de Dios empieza ¿a qué? A controlar tu temperamento. Ey, ¿para dónde vas? Quieto ahí. ¿Qué es lo que le vas a decir a tu mamá? ¿Qué es lo que le vas a decir a tu hijo? ¿Cómo estás corrigiendo a tus hijos? ¿Cómo estás haciendo estas cosas? Entonces, nuestro trato con los demás también es una señal de madurez espiritual.
¿Cómo podemos medir a un cristiano que ha madurado y que ha crecido espiritualmente? La mayoría de la gente que es ignorante de esta temática dice, si él lleva años en la iglesia, se supone que ¿qué? Que es maduro. Y no es así. Tú encuentras gente peor que incrédulos en la iglesia. ¿Sí sabías? Porque para mí es más fácil hablarle del evangelio a una persona que nunca ha sido impactado por Jesús, que predicarle el evangelio a una persona que cree que se la sabe todas y su corazón está fuerte y endurecido, que no deja que la palabra de Dios crezca. En otras palabras, el crecimiento espiritual se mide por frutos, y congregarse o pasar mucho tiempo en la iglesia no es un fruto. Eso es como el que dice, el que va a la universidad es un excelente profesional. ¿Será que todos salen excelentes profesionales? No. Hay empresas que han tenido que despedir a profesionales porque no saben trabajar. Y la misma forma Jesús hizo lo mismo. Jesús despidió a muchos porque Jesús dijo, habían personas que tenían, no sé, tenían razones para pensar que eran maduros en la fe. Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, nos graduamos en la escuela de teología, Señor. Pero Él les dijo que apártense de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, el crecimiento espiritual tiene que ver con nuestra manera de ser, con nuestro fruto como personas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cualquiera juzgaría a un pastor por el número de personas que se congregan, pero es un error. El mismo Samuel se equivocó cuando vio a muchos de la familia del rey David como los indicados, pero Dios estaba viendo era el corazón de David. ¿Cuánto glorifican al Señor? Aplauda su nombre. Vamos a terminar. Estoy dándole como unas nociones del crecimiento. Hay mucho en qué crecer como para que usted diga, ay, yo voy a la iglesia, pero yo no sé a qué. ¿Cómo que? No tengo nada que hacer hoy los jueves, me voy a ir para el culto. Hay gente que a veces no discierne el por qué están buscando de Dios. Abandonaron una cultura religiosa, litúrgica, y vienen a entregarse a otra cultura litúrgica. Pero miremos en qué otra área Dios desea crecimiento. Victoria sobre el mundo y las tentaciones. La madurez espiritual va a hacer que tú le puedas decir a la tentación que, hey, no. Que si vienen momentos de desánimo, momentos y circunstancias donde quieren postrarte y cualquier persona abandonaría todo. Yo, por ejemplo, veo la circunstancia y la vida de Job y yo digo, una persona natural, un bebé espiritual hubiera abandonado a Dios en esas circunstancias. Que perder su familia, perder sus empresas, perder su ganado, perder su casa y que solo le quedara una mujer toda gruñona. No dice, cualquiera se aburre, ¿cierto? Pero aún cuando tenía razones humanamente hablando, ¿para qué? Salir corriendo, su madurez espiritual lo hizo serle fiel a Dios en medio de la prueba. Entonces, cuando le hablo de que el crecimiento espiritual también se da cuando podemos tener victoria sobre el mundo y la tentación, es quizás una de las cosas más importantes en las cuales debemos crecer. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Dónde puede Dios comprobar? Porque la Biblia dice que Dios prueba a su pueblo. Él no tienta a nadie, pero prueba, y nos prueba como al oro. Probó a Abraham, probó a Daniel y prueba al que sea. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo Dios puede comprobar de que tu corazón realmente quiere amarlo? ¿Cómo Dios puede saber de que tú verdaderamente quieres seguirle? Y no es una necesidad lo único que te trajo a la iglesia o lo único que te hace ser cristiano, no es la necesidad. ¿Cómo puede saber Dios que tu corazón realmente es para Él? ¿En qué escenario se comprueba que somos realmente cristianos? Le pregunto yo, ¿será en la iglesia? Yo creo que no. Aquí todos nos vemos, mira el que está a su lado. Hermano, usted tiene cara de Moisés, hermano, usted tiene cara de Noemí. Sí, nos vemos bien. Yo los veo a usted, yo digo, uy, hermanos, qué potencia. Tenemos una iglesia espiritual, poderosa. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero ¿dónde podemos comprobar qué tan fuertes somos en la fe? Yo era uno de los que decía, a
mí me invitaban a montar cicla y yo decía, eso es pan comido, eso subir el anillo vial, eso, perdón, ir por el anillo vial y eso subir al aeropuerto, eso es cosa de... Tenía una buena cicla, mi hermano vendió la que yo tenía y le compró por allá a un profesor ¿cómo es que se llama eso? Un fisiculturista por allá que hacía un montón de cosas, le compró una cicla pero hermosísima. Y yo con esa cicla yo decía, no, con esto subo, pero rápido. Y yo, pero confiado. Mi hermano me dijo, no abuse, no vaya a subir al aeropuerto, todavía no. Vaya para el anillo vial, ahí usted más o menos. Le dije, bueno, me va a hacer caso. Y me fui solo por el anillo vial y hay una parte ahí en el mausoleo, ¿es que se llama? Hermano, eso para mí era como una montaña empinada. Usted pasa en el carro y eso es plano, pastor. No, eso a mí se me hizo una subida y yo no era capaz. Yo tuve que parar la cicla, me bajé y para vergüenza mía tuve que trasbocar porque no podía. De lo pálido me puse blanco. Yo recuerdo que pasó un hermano por allá en la moto y se quedó mirando como que ese es el pastor. Hola, pastor, y yo. Hola. Pero ese día supe que no era tan fuerte. La prueba nos pone ¿qué? A prueba. Las circunstancias difíciles nos hacen saber si aguantamos. No podemos decir que somos fuertes aquí sentados y decir, Señor, envíame a mí, yo iré, yo soy. Eso es bueno que usted tenga esa disposición, pero afuera las circunstancias nos van a probar. Yo de ahí dije, no, voy a entrenar un poco más ahí en el anillo, no sea que en el aeropuerto ahí sí me tienen que recoger con pala. Hace un tiempo, para la iglesia es bien conocido este testimonio, pero hace un tiempo salimos de culto y de repente la noticia inesperada de que papá había sufrido un paro en su cerebro. Eso nadie se lo espera. Créame, eso nadie se lo espera. Y menos después de salir de un culto. Pero ya ha pasado más de un año y le puedo asegurar que esa circunstancia nos hizo más fuerte como familia, nos hizo más fuerte como ministerio y nos hizo más fuerte como iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aplauda su nombre en esta hermosa noche. Crecer espiritualmente. Entonces mire que hay por lo menos estas 4 áreas, podríamos hablar de ellas una cantidad de ideas, pero Dios desea, vamos a repasarlas. Número 1, ¿alguien las anotó? Dios desea que crezcamos en nuestra relación con Él. Que usted no sea como esos novios que se dicen que se quieren pero no se hablan, no se ven y... No, realmente que su relación sea fuerte con Dios. Segundo, Dios desea que nuestro crecimiento sea en nuestro ministerio, nuestra vida de servicio. A mí una persona que me diga, yo llevo tantos años en la iglesia pero no me comprometo en esto del servicio, es una persona que ha dejado de crecer, se está perdiendo de mucho. Número 3, el crecimiento en la comunión, su forma de relacionarse con los demás. Qué feo y qué horrible es ver a un creyente que habla chismes. Qué desastroso es ver personas que se aborrecen unos a otros dentro de la iglesia. Ayer tuve la oportunidad de hablar con 2 jóvenes que fueron a mi casa, los invité. Y él llevaba a la novia. Bueno, él sabía que se estaba congregando en otra iglesia. Él quería hablar conmigo porque quiere congregarse en esta congregación y bueno, pero él llevaba a su novia, no conocía a su novia, pude saludarle y ella me dijo, yo asistí a tu iglesia. Me dijo, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no seguiste asistiendo? Me dijo, la verdad es que empecé a trabajar con una hermana de la iglesia y ella me hizo mucho daño. Usted no se imagina lo duro que es para uno entender que hay miembros de la familia de Cristo que aborrecen a otros. No se imagina lo que le cuesta a la iglesia saber que hay personas que en vez de traer almas a la iglesia, las sacan. Y nosotros podemos decir, sí es doloroso, pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para cambiar esa realidad? La iglesia está creciendo en su trato hacia los demás. Recuerde usted
que cualquiera que diga amar a Dios, pero no tiene amor por su prójimo, no tiene el amor de Dios. Y finalicemos hablando de que el crecimiento también se ve frente a la tentación, frente a la prueba. A mí me parece algo particular que el Evangelio narra que Jesús, después de que fue bautizado, ¿qué le pasó después de que se bautizó? Fue tentado. Escúcheme, no fue antes del bautismo, fue después del bautismo. Hay gente que tiene temor a bautizarse porque uno sabe qué es lo que va a pasar. No. Lo cierto es que va a llegar, nadie se escapa de mirar al frente la tentación y nadie se escapa de que los placeres del mundo toquen ahí a su vida. Ey, ¿por qué no? ¿Por qué no te das una vueltecita? ¿Por qué no te echas una canita al aire? Es que dicen, ¿por qué no te pegas uno pequeñito? Cosas así. Así que si ya entendemos esto del crecimiento, vamos a avanzar a otras porciones bíblicas. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 12 al 16. Miren que ya nuestro entendimiento es un poco más claro acerca del crecimiento espiritual. Efesios 4, 12 al 16. Le pido el favor que lo lea de manera que usted pueda comprender. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a ser personas, varones perfectos, a medida de la estatura. ¿Escucharon la medida más alta a la cual puede crecer un cristiano? ¿Cuál es? Hace unos días nos estábamos midiendo con mis hermanos quién era el más alto. Y a mí me pasaban por unos centímetros, por otro. Pero lo bueno de esto es que los creyentes podemos crecer a la estatura de Cristo. Para todos fue diseñado ese crecimiento. Dios no quiere que te quedes ahí un enano, un chaparra espiritual. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Verso 14. Para que no seamos niños, ¿qué? Niños débiles, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de la iglesia, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciban su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando Pablo escribió este capítulo de Efesios estaba hablando de la iglesia y él dijo: la iglesia es como un cuerpo, pero todos los miembros del cuerpo deben desarrollarse al mismo tiempo. ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué significa esto? Que si usted toma la decisión de no crecer, usted retrasa el crecimiento del cuerpo de Cristo. Imagínese usted todo grande, sus manos grandes y con el dedo pulgar ahí todo chiquitico. O imagínese si todo mi cuerpo pudiera crecer, pero sin ánimo de discriminar a nadie por una deficiencia física. El deseo de Dios espiritualmente es que la iglesia no esté limitada en su crecimiento. Así como sería antinatural ver un cuerpo que no se desarrolla de manera uniforme, todo su cuerpo, así luce la iglesia cuando algunos de sus miembros no desean crecer. Mire, si el tema del crecimiento fuera algo egoísta, yo estaría tomando esto para mí y solo para mí. Pero el punto es que Dios quiere que toda la iglesia, todos crezcamos ¿qué? A la medida de Cristo. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Ese era Efesios capítulo que, ayúdeme a recordar la cita. Efesios 4:2. Vamos a leerlo en otra versión diferente para que usted entienda un poco más. Habían palabras un poco raras, como por ejemplo estratagema, otras cosas ahí. Verso 12, 4:12, ¿verdad? Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, para conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él.
Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? El deseo de Dios es que crezcamos todos. No limites en este año 2018 el crecimiento de tu vida espiritual. Si el año pasado estuviste conforme porque no eras capaz de orar, si aceptaste la idea de que para ti no es el predicar o comunicar a otros de Jesús, si aceptaste la idea de que te congregas cada vez que sientes ganas, si aceptaste esas ideas que te hacen ser un niño espiritual, el deseo de Dios hoy está tocando a nuestra conciencia, es cambien su modo de pensar, maduremos espiritualmente y veremos un fruto maravilloso en nuestro crecimiento. ¿Sabe? Le voy a confesar un anhelo. Yo siempre he querido tener músculos. He engordado un poquito, pero eso de tener músculos es bravo. Yo tengo varios jóvenes ahí en el grupo de jóvenes que me han dicho: pastor, vamos, yo le pago hasta la primer mensualidad, pastor, pero vamos a hacer ejercicio. Si usted para en el altar y se vea, yo, amén, hermano. Yo sí le digo a la iglesia: vean a Cristo, no me vean a mí. Pero siempre he querido como tener músculos. Y una vez cometí la aventura de ir con un tío y mi hermano, y yo todo contento. Y el Señor me dijo: ¿y su profesión? No, yo soy pastor. Excelente, un pastor aquí en el gimnasio, bueno. Y yo todo contento ahí, empezamos el primer día. Yo salí más o menos así como, al siguiente día yo no era capaz de levantarme. Pero yo, vamos, sí se puede. Yo me veía ahí, y al siguiente día terminé la semana más difícil de mi vida física. ¿Y qué intento decirle con esto? Que sin esfuerzo no hay resultado. ¿Hay un ejemplo más claro o no? Pero usted podrá juzgar mi apariencia y dice: el pastor no le ha ido muy bien en su apariencia, pero cómo quisiera que espiritualmente usted me conociera. El Señor quiere que seamos unos musculosos espirituales, que el diablo no te vea y diga: no, hacelo, con un soplido me lo bajo. Sino que el diablo te vea y diga: ahí va un gigante, ahí va un poderoso. Ese joven, esa persona, esa familia está llena de la fuerza del Señor Jesús. En esa familia la fortaleza es Cristo, y Satanás va a tener que huir. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aplauda su nombre en esta noche. Dios quiere crecimiento. Dios quiere crecimiento. El deseo de Dios es que usted madure y desarrolle las características que Jesús tuvo como un creyente maduro en la fe. Desdichadamente hay millones de cristianos que envejecen pero nunca crecen. Están atascados en una perpetua infancia espiritual, permaneciendo toda la vida en pañales y ropa infantil. La razón es porque nunca se propusieron a crecer. Escúcheme bien, hay una verdad acerca de esto, y es que el crecimiento espiritual no es algo automático e instantáneo. Requiere de un compromiso deliberado, requiere de un esfuerzo. Hoy estamos en una época, en una era donde todo es instantáneo. Si yo hoy colocara mi cámara aquí en mi dispositivo, podría tomarle una foto a usted y subirla a mis redes sociales en menos de un minuto, y ya muchas personas en el mundo, o al menos en mi país o en mi ciudad, podrían vernos. Es algo instantáneo. Nunca antes se había visto algo tan rápido. Pero antes, ¿cuántos conocieron esas cámaras de antes? Antes, bueno, yo no las conocí muy bien, pero resulta que tomaban y tenían que entrar a un cuarto todo oscuro y pasar la cinta sobre químicos y luego revelarla para que se revelara la imagen. Era algo, los fotógrafos de esa época se encerraban hasta revelar todas esas cosas, y era algo dispendioso y que costaba mucho tiempo. Todo lo contrario a lo que hoy es la realidad. Pero yo quiero decirle que el crecimiento espiritual
no es tan rápido. El crecimiento espiritual toma un proceso. A veces Dios nos lleva a cuartos oscuros, a veces donde es difícil entender qué es lo que está haciendo Dios conmigo. ¿Por qué no revelas tu plan, tu propósito a mi vida? A veces Dios permite que pasemos por distintas etapas y uno sigue preguntándose: ¿qué planeas conmigo, Señor? Pero tarde o temprano usted y yo vamos a comprobar de que Dios revelará la imagen de Cristo en nosotros. El crecimiento no es algo automático ni instantáneo, requiere un compromiso. Escuche conmigo estas 3 ideas: querer crecer, decidir crecer y esforzarse por crecer. Primero, querer. Mire, si usted no desea, discúlpeme lo que le voy a decir, pero eso es como cuando alguien se me acerca y: pastor, es que mi hija no quiere buscar de Dios, ¿por qué no habla con ella? Yo digo: cómo me da tristeza verte así, pero por más de que yo le hable, si en su corazón ella no se dispone, no hay nada que podamos hacer. Esto del crecimiento espiritual es una decisión totalmente personal. Cómo me gustaría que todos saliéramos de aquí motivados. No, voy a empezar a tener hábitos que me ayuden a crecer espiritualmente. Voy a tratar de congregarme un poco más, voy a tratar de buscar leer más la Biblia, voy a tratar de estudiar más la palabra. Pero esto no es un deseo que está en todos. Querer crecer, decidir crecer, es también una decisión. Y también esforzarse por crecer. Si usted no hace su trabajo, créeme que Dios no va a poder fluir con la libertad que quiere en su vida. Dios estaba dispuesto a darle la tierra prometida a Moisés, estaba dispuesto a entregarla, y cuando Moisés no pudo, tuvo que decirle a Josué las siguientes palabras: esfuérzate y sé valiente, amigo, porque si no te esfuerzas, si no eres valiente, no entrarás. Yo quiero decirle algo a usted en esta noche: si tú no te esfuerzas este año, si no empiezas a tomar la vida cristiana no de una manera cómoda, sino una manera donde hay que persistir, donde hay que insistir, donde hay que permanecer, no vamos a conseguir nada. Un día papá, postrado en su cama, me dijo: Andrés, ¿sabe qué he comprendido con todo esto que me ha pasado? He comprendido que esto no depende del que corre o el que hace, sino el que se mantiene, el que soporta. Hay gente que hace y deshace, pero pasa el tiempo y uno dice: ¿qué pasó con ese? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con ella? Si no crecemos espiritualmente en este proceso de Dios, el tiempo nos va a decir si realmente prevalecimos en el propósito de Dios. A mí me cuesta o me es triste entender que en unos años que han pasado los años y no están los mismos que empezaron acá. Yo empecé con un grupo de jóvenes en mi iglesia, en mi congregación. Han pasado buenos años. Yo recuerdo algunos muy talentosos con instrumentos, algunos chicos que al predicar uno quedaba: wow, yo quiero ser como él. Yo de niño tenía muchos chicos virtuosos en nuestro grupo de niños en la iglesia, en nuestro grupo de adolescentes, pero pasó la etapa de nuestra adolescencia, muchos de ellos entraron a la universidad, muchos de ellos empezaron a trabajar, y hoy veo a mi alrededor con tristeza y solo unos cuantos están sirviéndole al Señor. ¿Cómo hubiera deseado que todos en este momento tuvieran vidas que glorificaran al Señor? Pero no fue así. No fue así. Al Señor Jesús también le pasó, le predicó a 12 de una manera muy fuerte durante 3 años, sus 12 discípulos, pero uno se le descarrió. ¿Quién de nosotros será el hijo de perdición? Yo espero que ninguno, pero a menos de que nos esforcemos, a menos de que seamos valientes, nadie va a permanecer ahí con el Señor. Quiero que me acompañe por último a la cita del libro de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 4. Evangelio según San Juan. Estamos aprovechando el tiempo. Yo le aseguro que no voy a dejar que usted salga tarde en esta noche. Son las mejores 2 horas invertidas que usted puede hacer. Gloria a Dios por esos amenes.
Ya empieza a haber madurez espiritual. Amén, gloria al Señor. Juan 15, 1 al 4 dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué es una vid? Es una planta que produce uvas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Está hablando del Padre. El Padre es el labrador, ¿verdad? O sea, todo aquel que no está en la vid, que es Cristo, todo aquel que no permanece en Cristo, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces mire que hay dos clases de personas: los que no permanecen en el Señor y los que están empezando a dar fruto. Los que Dios empieza a mirar, oye, mira esos cambios de conducta que está teniendo, mira ese empeño, mira ese esfuerzo que le ha metido para poder agradarme, para poder obedecerme, mírame cómo estudia la palabra, mira cómo se acerca, cómo clama. Bueno, hay dos tipos de personas. La Biblia dice que todo aquel que lleva buen fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he predicado. Jesús le dijo a sus discípulos. Ahora les da un consejo en el verso 4 y es el consejo que en esta noche meditamos. Obsérvelo con atención. Permaneced en ¿quién? Y yo estaré en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la rama, en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Llevar fruto precisamente es la señal de madurez y el desarrollo en la vida de un creyente. Nadie puede dar fruto si no logra madurar y crecer. Hace poco, estamos en proceso de vender la finca con mi papá para hacer la compra de un lugar para la iglesia en este año. Y qué días yo le decía a papá, uno no sabe para quién trabaja, ¿verdad? Tanto esfuerzo, tanto empeño que le metimos a la finca y los árboles de mango todavía no han dado el fruto que deben dar. Es un cultivo de mango de más de 500 palos y uno con tanto anhelo. Habían días donde yo bajaba el cultivo y yo, Señor, bendigo este palo para que dé, para que fructifique. Y uno lo veía crecer ahí fuerte, pero digo, ¿para qué sirve un palo que crece y no da fruto? Y ahorita que se va a vender la finca, yo, no alcanzamos a ver el cultivo. ¿Qué es lo que está esperando Dios de nosotros? No que vengamos a la iglesia, no que carguemos la Biblia, no que vistamos corbata. Eso no agrada a Dios tanto como que ¿qué? Como que demos fruto. Yo lo limpiaré para que lleve más fruto. Mire que Dios está interesado. Dios no está conforme con lo que tú has logrado hasta ahora en su relación con Él. Algunos de ustedes dicen, no, yo le he dado duro, mire que estoy aquí gracias al Señor, pero también me he esforzado, he sido valiente. Déjame decirte que el Señor te quiere llevar a un nivel mayor, a un nivel más fuerte. La Biblia dice, Él quiere que llevemos más fruto. Por eso nos está limpiando cada día más. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? La señal de madurez, la señal de madurez realmente es dar fruto. ¿Cuántos de ustedes se han comido una manzana que no está en su punto? Madurez. ¿Alguien ha probado algún fruto que no está maduro? No me hable del mango porque el mango es rico ahí cuando está verde, ¿no? Hablemos de otro que es desagradable si no está en su punto. El aguacate, uy, qué cosa tan fea cuando no está en su punto. Uno se pone hasta disgustado un poco. Uy, mamá, pero ¿qué fue lo que compró? Amén. La señal de madurez es cuando damos un buen fruto. Y Jesús siempre está al pendiente del fruto. Él no está al pendiente de tus obras, quizás que, ay, para que me vean de cómo luzco cuando voy a la iglesia. Señor, yo llego temprano, yo llego. No. Él está más al pendiente de qué. Por eso Jesús dijo, por los frutos, la única manera en que Dios va a conocer nuestra verdadera intención es, Él nos mide según nuestra forma de actuar, nuestro fruto. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Juan 15, 4 al 5, permanezcan en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros. Esto es importante. Cualquiera de nosotros que no quiera permanecer en Cristo, ¿qué es permanecer en Cristo? Hacer las cosas a la manera que Él quiere.
Siempre hay dos opciones: hacer las cosas a nuestra manera, hacer las cosas a la manera que quieren mis amigos, el mundo, o hacer las cosas a la manera de Dios. Y no siempre la manera de Dios nos es fácil aceptarla. Acuérdese de esto. Deje la borrachera. Uy, Señor, pero es que esto es tan sabroso. Y cuando me hace, uy, Señor, déjela, esa es mi manera. Entonces, cuando empiezas a vivir un cristianismo mediocre, es decir, un cristianismo a tu manera, no estás permaneciendo en la vida. De pronto usted dice: yo soy embajador de Cristo, mi pastor es un policía pensionado, qué sé yo, nos identificamos y todo eso, pero esa identificación no sirve de nada. La Biblia dice: el que no permanece en mí no podrá llevar fruto. Romanos 8, 13 al 14. Voy a leerlo a favor de usted para que no nos tome mucho tiempo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si usted vive siendo guiado por el Espíritu Santo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. A mí me parece increíble esto. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Usted es una persona de pronto que se deja guiar mucho por el enojo, por la ira. Dígale al Espíritu Santo: ayúdame a hacer morir esto en mí. Dame dominio propio, dame control, Señor. Y pruébese usted mismo. Si tiene que salir corriendo, si tiene que contar hasta 10, si tiene que meterse una bomba y torce, lo que usted tenga que hacer. Puede sonar extremo, puede sonar, pero empiece usted a cooperar con el Espíritu Santo, que a usted se le vean ganas de cambiar. Yo creo que el Espíritu Santo camina siempre con nosotros, pero a veces dicen: no, este muchacho, a ese ritmo, ¿cuándo baja los pañales? Yo me acuerdo que yo tuve tetero por ahí hasta, ya era grandecito y todavía tenía el tetero. Un día llegó mi papá con esas botas de policía, apenas de lo grande no le era el uniforme. Y llegó mi papá y dijo: Belsi, ¿cómo es posible que esos pelados tan grandes y todavía con tetero? Y llegó y cogió los teteros, yo lo recuerdo muy bien, y los colocó en el piso y con sus botas grandes saltó sobre ellos y ¡pah! No me les vuelve a comprar un tetero. Hoy es como si el Señor cogiera tu tetero y dijo: ya estoy cansado de que actúes como niño. Empieza a actuar como un miembro maduro de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Los que viven por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. El propósito de Dios es que usted viva para Él, que usted entregue el control de su vida al Señor. Terminemos con el pasaje bíblico de Juan 16, 13. Hoy quiero que entienda que no soy yo quien está dándole un consejo. Haga de cuenta que yo soy como un mensajero que trae un mensaje especial de alguien que te ama. Juan 16, 13 dice lo siguiente: cuando venga el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo tiene una función: guiarte a la verdad. Hoy nos empieza a hablar y nos está diciendo: es hora de crecer, es hora de empezar a afirmarse, es hora de empezar a tener comportamientos maduros y vas a ver la gloria de Dios. Pero cualquiera que hoy dice como un niño, ¿cómo es un niño? Un niño es terco. ¿Sí o no? Proverbios dice: en el corazón del muchacho está ligada la necedad. A veces actuar como niños siempre resulta en cosas. Recuerde cuando usted le llevaba la contraria a la mamá. Yo me acuerdo cuando le decía: mamá, no me voy a comer la sopa. Y ahora que quiero tener músculos, yo digo: uy, la sopa, ¿dónde está la sopa? No endurezcamos nuestro corazón para con el Señor y vamos a ver un crecimiento notable y maravilloso en nuestra vida, en la iglesia, en nuestra comunidad. Coloquémonos de pie, por favor, y démosle gracias al Señor por esta palabra. ¿Cuántos se sienten nutridos por esta palabra de Dios? Amén. Yo quiero que usted levante sus manos y sea agradecido con el Señor. Ayúdeme a orar. Digamos: Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta noche. Ha sido un tiempo muy especial para mí. Era una palabra que necesitaba, Señor. Sé que tú me estás sacando de un área ahí de estancamiento, de anonimato, Señor, y me quieres llevar a algo mayor.
Hoy te pido perdón, Señor. Reconozco que muchas veces he desistido o he sido necio. He actuado como un niño, Señor. Hoy te quiero pedir perdón. Vamos, dígaselo al Señor. Yo quiero que no sean mis palabras sino las tuyas, diciéndole al Señor: dile, Señor, ayúdame. No todos quieren crecer, Señor, pero yo deseo eso, Señor. Que este año para mí sea un año de crecimiento. Que este año para mi familia sea un año de crecimiento. Que este año para mí, Señor, sea un día donde tú me lleves a un nuevo nivel. Pero reconozco, Señor, que no va a ser sencillo. Por eso te pido, Espíritu Santo de Dios, que me fortalezcas, que me llenes de tu poder, porque sin tu ayuda no voy a poder hacerlo, Señor. Ayúdame cada día, Señor, a crecer en todas estas áreas. Ayúdame a crecer en mi área familiar, en mi forma de relacionarme con los demás. Moldea mi carácter, mi temperamento, Señor. Enséñame a crecer en el servicio, Señor. Este año quiero despertar Señor, el deseo. Quiero hacer algo por los demás, por las personas que lo necesitan, Señor. Ayúdame, Señor, a ser un miembro comprometido, a ser una persona comprometida con el crecimiento en mi vida, en mi familia. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.